Hola a todos, buenos días, bendiciones. Te invitamos a que tomes un lugar en tu casa, te acomodes y disfrutes de este buen tiempo que el Señor nos permite hoy de reunirnos, de este buen tiempo de meditación en su palabra y ahora también un tiempo en el cual podamos adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios por medio de la música. Te animamos a que invites a tu familia, que invites a los tuyos y se sienten ahí alrededor de la palabra del Señor para adorarle solamente a Él. Vamos a orar y cantamos. Gracias, Padre bueno, gracias Dios por este buen tiempo, Señor, que nos permite disfrutar de tu mano. Gracias porque, Dios, eres un Dios bondadoso, misericordioso. Y gracias porque hoy nos das la vida, Señor, la salud, nos das el gozo, Señor, en cada uno de nuestros corazones para poder despertarnos hoy y adorarte, exaltarte, Señor. Te pedimos que por medio de estos cánticos te podamos adorar, Señor, que por medio de las alabanzas, de la música, exaltemos y glorifiquemos tu nombre, Señor, por el Dios maravilloso que eres. Y recordando, Señor, tu obra perfecta de amor en la cruz, de gracia, Dios, que hoy nos cobija y que hoy nos favorece, Señor, que hoy nos bendice, Señor, con esa obra preciosa en la cruz, Dios, completa por cada uno de nosotros. Te honramos, te glorificamos, Señor, te exaltamos por medio de estas canciones y te agradecemos, Dios, porque eres misericordioso para con nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, permítenos, ayúdanos, Señor, a estar a cuentas contigo, Señor, y permítenos pasar un buen tiempo de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Dios. Cristo sufrió mi dolor, mi vergüenza Él cargó, todo por amor. Creador de todo el ser, y quebrantado por mí fue, todo por amor, todo por amor. Mi deuda pagó en esa cruz, su sangre lavó, mis culpas Él borró, y ahora mi ser te entrego hoy. Fue por tu amor, fue por tu amor. Santo inocente Rey, que al morir mi
fue por su amor que nos salvó, que nos redimió. Fue su amor, su misericordia, su gracia expresada en esa cruz del Calvario, por la cual hoy podemos venir delante de su trono con libertad y exaltarle solamente a Él. Sí. De verdad que somos privilegiados, ¿no? El privilegio que el Señor nos permite en su sangre de presentarnos delante de Dios mismo, a presentar nuestro sacrificio de alabanza y de adoración desde cada uno de nuestros corazones. Hagámoslo de una manera genuina, de una manera verdadera, de una manera que honre y glorifique su nombre. Oremos a nuestro Dios. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo a ti, Señor, solo a ofrecer algo de valor que te agrade, Dios. Es más que una canción o una simple oración, lo que tú buscas de mí. Tú eres merecedor de mi adoración, tú buscas mi corazón. Quiero adorarte con toda el alma, porque solo en ti puedo yo vivir, Jesús. Perdóname cuando te he fallado, solo vivo por ti, vivo para ti, Jesús. Rey de eterno amor, ¿cómo expresar tu gran majestad? Aunque nada soy, pertenezco a ti en cada respirar. Es más que una canción o una simple oración, lo que tú buscas de mí. Tú eres merecedor de mi adoración, tú buscas mi corazón. Quiero adorarte con toda el alma, porque solo en ti puedo yo vivir, Jesús. Perdóname cuando te he fallado, solo vivo por ti, vivo para ti, Jesús. Solo por ti, solo por ti, vivo para ti, Jesús. Solo por ti, solo por ti, vivo para ti, Jesús. Solo por ti,
amarte con toda el alma, porque solo en ti puedo yo vivir, Jesús. Perdóname cuando te he fallado, solo vivo por ti, vivo para ti, Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, de adoración, de alabanza, Señor, por medio de la música para ti, Señor, a tu nombre. Y gracias, Dios, también porque podemos cantarte y podemos decirte, Señor, con nuestros labios que queremos vivir solo por ti, Señor, solo por ti, para ti, que el propósito, Señor, de nuestra vida sea solamente tú, Dios. Tú seas el centro, Señor, de nuestro existir, de nuestra vida, de nuestro ser completamente, Dios. Y podamos, Señor, adorarte con todo lo que somos, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra vida, con nuestros hechos, Dios. Que ese sea, Señor, nuestra alabanza continua, directa, diaria, Señor, para ti, nuestra obediencia, Señor, nuestras vidas viviendo conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu evangelio. Y te lo rogamos, Dios, y te lo pedimos. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, perdona nuestro pecado, Dios. Perdona nuestra maldad, ayúdanos cada día a fortalecernos en ti, en tu palabra, y a dejar, Señor, atrás nuestras malas decisiones, a tomar buenas decisiones para honra y gloria de tu nombre, Dios. Ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria, Dios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Te rogamos, te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en cada una de sus situaciones, Señor, de necesidad, Señor, de caimiento, desánimo, Señor, aún, Señor, por los enfermos. Te rogamos, Señor, te pedimos que seas tú obrando de una manera poderosa, maravillosa, Señor, particular para con cada uno. Revélate, Señor, a nuestra vida en medio de todo, Señor, por medio de tu palabra. Permite que tu espíritu cada día más, Señor, crezca en nosotros. Danos, Señor, más de tu porción, más de tu espíritu. Rebósanos completamente de ti, Señor. Queremos ser usados para ti, ser usados para tu gloria, Señor. Queremos depositar, Señor, invertir completamente nuestra vida a ti. Permítenos tomar esas decisiones a diario, Señor, que sean consecuentes con esto que pedimos, con esto que cantamos, Señor, de vivir solo para ti, de honrarte solamente a ti, de tenerte a ti como único dueño y director, Señor, de nuestra vida. Dirige nuestros pasos, Señor, oriéntanos, enséñanos, danos sabiduría, danos todo lo que necesitamos, Señor, para seguir adelante, te lo pedimos. Y ahora que vamos a meditar de tu palabra, Señor, te agradecemos por el siervo que has preparado, Señor, para hablar de ella, Señor. Sabemos que tú has preparado a este siervo para traer tu mensaje a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo. Y permítenos estar atentos, Señor, a tu voz. Permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra. Permítenos aprender de tu palabra, retener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivirla, Señor. No permitas que nos convirtamos en solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor, transformados continuamente, Señor, por tu palabra y compartiendo, viviendo conforme a tu imagen, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos ahora en este buen tiempo de meditación en ella, y que tu Espíritu, Señor, tenga plena libertad en nuestro corazón y todo lugar donde nos encontramos, para que traiga a nosotros ánimo, gozo, Señor, alegría en nuestro corazón y sabiduría por medio de tu palabra, y nos muestre, nos revele, Señor, todas esas verdades preciosas que necesitamos conocer. La honra y la gloria sean para ti, Señor, y te pedimos que dirijas todo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, un saludo para todos. Que el Señor les bendiga. Disfruten de este buen tiempo que el Señor nos da hoy de meditar en su palabra. Busquen sus Biblias y estemos allí alertas ahora a la meditación de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos. Hola a todos, muy buenos días. Seguimos con nuestros estudios de la Carta de Santiago, o esta miniserie titulada La Fe en Práctica.
Esperamos que todos estén bien y me gustaría antes de iniciar nuestro estudio tener un tiempo de oración y adentrarnos entonces en los textos que Santiago tiene para nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, porque eres bueno, maravilloso Dios, porque siempre tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Dios, y te bendecimos por eso, porque eres bueno, porque eres fiel. Y te pedimos, Dios, que en esta mañana podamos nosotros ahora, por medio de tu palabra, conocerte, conocer tu propósito para nuestras vidas y aprender, como Santiago lo desea en su carta, aprender a vivir una fe práctica, Dios, que lo que creemos pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar los textos que vamos a revisar el día de hoy, me gustaría recordar algunas cosas. Y es que Santiago ha escrito esta carta por varias razones. Una de ellas es animar a los creyentes a permanecer en fe durante las pruebas. Algunos estaban pensando tal vez que Dios no los amaba o que estaban lejos, ¿no? Pero Santiago nos ha dicho que la prueba, cuando Dios la permite, es para que nuestra fe sea pulida, sea cada vez más fuerte, madura, y podamos desarrollar un carácter conforme al de Cristo. Entonces Santiago ha escrito con ese deseo, para animar al creyente a que su fe sea desarrollada por medio de las pruebas. También Santiago nos escribe para enseñarnos que la fe tiene que expresar una práctica. Y el deseo de Santiago es que no nos dejemos llevar por esa moda terrible de una fe sin obras, sino de una fe prácticamente muerta. De manera que nosotros como creyentes vamos a ser exhortados a través de toda esta carta a practicar, a vivir el Evangelio. En los versículos que vamos a leer el día de hoy, del verso 12 al 18 del capítulo 1, Santiago nos estará hablando acerca de las tentaciones y le he titulado a esta porción de la siguiente manera: la fe práctica vence la tentación. La fe práctica vence la tentación. Santiago capítulo 1, verso 12 al 18. En los versos del 1 al 11 veíamos que la fe se desarrolla a través de las pruebas. Y el día de hoy veremos que una persona que tiene una fe realmente viva y práctica no va a ceder ante las tentaciones que el mundo ofrece, no va a ceder al pecado. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Así que me gustaría que leyéramos Santiago capítulo 1, verso 12 al 18. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este texto es muy importante para nosotros, y sobre todo a la hora de saber acerca de las tentaciones. He escuchado a muchos creyentes, incluso pensé eso en un tiempo, y es que Dios mismo nos traía tentaciones para hacernos caer. Hay algunos incluso de una rama de cierta corriente doctrinal que dice que Dios ha decretado tu pecado. Si tú cometiste un pecado en la esquina, Dios ya lo había decretado y era imposible que salieras bien librado de esa situación. ¿Sí? Algunos llegan a pensar eso. Sin embargo, Santiago nos va a mostrar el día de hoy que la tentación viene desde nuestro corazón por las concupiscencias, por nuestros deseos más bajos. Entonces aprenderemos un poco acerca de la tentación, de dónde viene y cómo lidiar con este tema. Recuerda el título de esta sección:
La fe práctica vence la tentación. Y lo primero que quiero que notemos en el capítulo 1, verso 12 de Santiago, es que hay una dicha para el que sale victorioso de las tentaciones. Hay una dicha para el que sale victorioso de las tentaciones. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago inicia ese texto diciendo bienaventurado el varón. Es una frase muy usada por Jesús, sobre todo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Él profiere ahí unas bienaventuranzas. Y recordemos que Santiago usa mucho lo que son los textos del Sermón del Monte, pero también la sabiduría de Salomón en Proverbios. Pero Santiago nos muestra aquí algo, que es que Jesús, aunque citó unas bienaventuranzas en Mateo y en los Evangelios, a través de su siervo, a través de Santiago, también Dios nos iba a revelar algo más acerca de las bienaventuranzas. Y es que hay una dicha para el que resiste ante las tentaciones. En Mateo vemos bienaventuranzas para aquellos que presentan el Evangelio y no se doblegan ante la oposición. Hay una bienaventuranza para los que desean la paz, para los que desean justicia. Pero aquí tenemos bienaventuranza o dicha para el que soporta la tentación. Y esto tiene que quedar muy claro para nosotros, porque las tentaciones van a llegar para todos. Y hay una gran diferencia entre tentaciones y pruebas. Las pruebas que vienen de parte de Dios son para que nuestra fe sea pulida, para que nuestro carácter madure y a través de ciertas adversidades conocer más acerca de Él y nosotros madurar en fe en relación a Dios. Pero las tentaciones lo que buscan es nuestra caída, llevarnos al pecado. Y vamos a ver ahorita un poco más adelante acerca de eso. Pero Santiago entonces nos dice que hay una dicha para el que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Resulta que la expresión ahí, soportar, hace referencia a resistir, hace referencia a permanecer. La expresión soportar literalmente quiere decir quedarse en un lugar fijo en lugar de abandonarlo. Entonces, hay una dicha para el creyente y Santiago quiere que nosotros recordemos eso muy bien. Hay una gran dicha para el que no abandona su relación con Dios y va en contra de sus preceptos. Hay una dicha para el que no cede ante las tentaciones, para el que resiste las tentaciones que nos conllevan al pecado. Hay una dicha al no ceder a los deseos carnales, no ceder ante los apetitos que buscamos saciar a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay algo muy interesante. El mundo nos enseña que lo mejor de la tentación es caer en ella. Y eso es lo que el mundo enseña. Pero eso va en contra de los preceptos de Dios. La dicha no está en probar cuánta tentación tengamos a la mano y ceder ante cualquier apetito que nuestra carne exprese o que el mundo nos pretenda. La dicha en realidad está en quien resiste a la tentación. La bienaventuranza viene cuando nosotros no cedemos ante los deseos más bajos de nosotros. Y el cristiano es llamado a vivir en santidad, el cristiano es llamado a no ceder ante las tentaciones. Y es muy curioso esto y me llama la atención porque Santiago nos está diciendo entonces que una fe práctica, una fe que es genuina, no cede y se manifiesta cuando resiste las tentaciones. A veces creemos que el hombre y la mujer de fe son los que más tiempo pasan en la congregación, más dinero dan, más trabajo u obra social realizan, pero en realidad la fe genuina también se manifiesta cuando tú en tu corazón estás siendo tentado y resistes ante esas tentaciones. Hay muchas personas que hacen activismo, que practican ayuda social. Muchos creyentes están en actividades de la congregación logísticas. Pero ¿qué pasa cuando son tentados? ¿Ceden fácilmente o están resistiendo ante esos ataques? Pues la fe práctica también se ve de esa manera. Y eso lo sabes tú, eso lo sé yo,
en mi relación con Dios. Tú y yo sabemos qué tan fácil cedemos a los apetitos carnales. Y quiero citar una frase que alguien dijo: el mundo nos enseña que lo mejor de la tentación es caer en ella, pero Dios nos enseña que lo mejor que podemos hacer ante la tentación es no ceder ante ella. Y eso es lo que Santiago quiere mostrar. Ahora, el apóstol Pablo dice algo en la segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, y es lo siguiente: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque alguno puede decir, es que la tentación que tuve, pastor, usted no se imagina, era imposible que no cayera ante ella. Pero Pablo nos dice que el Espíritu de Dios que hemos recibido por la fe nos da dominio propio, nos da amor y nos da poder. ¿A qué voy con esto? Que cualquier persona que decida cometer un pecado jamás podrá culpar a Dios de que lo haya llevado a esa situación, ni de que no le haya provisto la fuerza suficiente para resistir. Cada uno es culpable por sus propios pecados. No tenemos la necesidad de ceder ante la tentación. La pregunta es si estoy firme, si estoy fuerte espiritualmente, si tengo una buena relación con Dios, de tal manera que cuando vienen las tentaciones estoy bien plantado en mi fe y por amor a mi Dios, entonces no cedo ante esas tentaciones. Entonces Santiago nos dice claramente: bienaventurado el varón que resiste ante la tentación. Ahora, en el Salmo capítulo 1, el autor dice algo que quisiera recordar ahora. Así que puedes buscar en tu Biblia, Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Y dice Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1 nos habla también de una bienaventuranza para el que no vive en pecado, para el que no anda como los pecadores, pero para el que se deleita en la palabra de Dios y medita en la Biblia. Y eso es una clave que tenemos en el Salmo a la hora de enfrentar las pruebas, y es llenarnos de la palabra de Dios. Jesús dijo lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 26, versos 41. Entonces hay una dicha para el que resiste ante la tentación. Y podemos hacer frente a la tentación estando llenos del Espíritu Santo de Dios, pero como dice Jesús, velando y orando. También podemos estar firmes ante la tentación, como dice el Salmo 1, meditando constantemente en las Escrituras. Así que, ¿qué tan fácil cedes tú ante las tentaciones? ¿Qué tan fácil cedes cuando se presentan circunstancias que quieren llevarte a hacer las cosas en contra de lo que Dios dice? ¿Qué tan fácil cedes? Ahora, la dicha no está para el que es muy tentado o poco tentado. La dicha está para el que resiste. La dicha está para el que resiste. Ahora dice Santiago ahí que el que soporta la tentación recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Entonces Santiago nos muestra que de alguna manera podemos tener algo en mente que nos da fuerza a la hora de resistir las tentaciones, y es una recompensa que viene de parte de Dios, por un lado, pero también es tener en cuenta el amor de Dios. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida y que Dios ha prometido al que ama. Una de las cosas que debe haber en mi corazón, que puede blindarme a mí a la hora de ceder a la tentación, es el amor de Dios. El amor que Dios ha derramado por medio de su Hijo Jesucristo para mí. Algunas personas
hacen referencia en su lucha contra la tentación con motivaciones humanas. Sin embargo, pueda que un hombre resista a ciertas tentaciones por causa del hombre. Por ejemplo, pueda que alguien vaya a robar y esté intentando llevarse algo de una vitrina, pero cuando ve a un hombre con un machete dice, no, mejor no me lo llevo porque me pueden dar un machetazo o un balazo. Algunos tal vez pueden controlar sus lujurias para no ser descubiertos y avergonzados, pero esa no es la motivación para resistir a la prueba. Lo que me debe motivar a mí para resistir ante las pruebas, ante las tentaciones, es el amor de Dios. El amor de Dios. Y es porque Dios me ha amado a través de su Hijo Jesucristo, y el pecado que me va a llevar a mí a la vergüenza llevó a Jesús a la cruz. Entonces, si a ti y a mí no nos motivan el amor de Dios para no ceder ante las tentaciones, para no ceder al pecado, ¿quién nos motiva? Y toda motivación que se aparta del amor de Dios en Jesús para mi vida de santidad, para mi vida de pureza, en algún momento va a caer de su peso y va a traer vergüenza. Entonces Santiago nos habla de la dicha para el que resiste la tentación, y también nos muestra en parte cuál puede ser la motivación nuestra para soportarlo, y es el amor de Dios. O sea, el amor de Dios. Lo que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo que llevó a que Él fuera castigado por nosotros, y es nuestra culpa, nuestro castigo, para que tuviéramos una esperanza de vida eterna. Entonces hay una dicha para el que resiste la tentación. Hay una dicha para los que hacen frente a esas batallas carnales. Hay una dicha para aquellos que dicen no al pecado, para aquellos que se apartan y en sacrificio vivo se ofrecen a Dios. Charles Spurgeon escribió lo siguiente: para los que soportan la tentación correctamente, la soporten porque aman a Dios. No pueden caer en el pecado porque afligirán a quien los ama también, y a quien ellos aman con todo su corazón. Y lo que él dice es, si cedemos a la tentación, no solo se puede romper mi relación con Dios, sino mi relación con todos los que amo. Podemos perder muchísimo. Así que no sé si estás siendo tentado, si tu carne está clamando por algo y hay deseos, apetitos que estás buscando satisfacer, no a la manera de Dios, sino a la manera del mundo y del hombre. Tienes que resistir. No hay ninguna prueba en cuanto a la tentación que no podamos soportar. O sea, no hay ninguna tentación que un hombre pueda decir, imposible salir bien librado de esto, tuve que pecar. Cada uno decidirá pecar. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, por el amor a Dios, lo podemos experimentar. Y ahí vendrá entonces la dicha. La dicha no está en tener relaciones sexuales ilícitas cuando nadie me ve. La dicha no está en llevarme un dinero sin que nadie se dé cuenta, en llevarme un celular o hacer cosas ocultas. La dicha está en resistir y agradar a mi Dios, que siempre y en todo momento me ve, y no solo eso, para que no sea por miedo, sino que me amó a través de su Hijo. Entonces Santiago nos enseña eso, la fe práctica, la fe genuina, soporta las tentaciones y no vive practicando el pecado. Ahora, en los versos 13 al 16, ahí en Santiago 1, Santiago nos va a hablar de la procedencia de las tentaciones, porque alguno podría preguntarse eso, bueno, pero es que usted no sabe las tentaciones que yo experimento. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Por qué somos tentados si yo quiero agradar a Dios? Santiago va a responder eso. Dice en Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces,
¿De dónde proceden las tentaciones? Santiago responde que viene de nosotros y no vienen de Dios. Si usted está siendo tentado, si usted está siendo atraído hacia algún pecado, Dios no ha puesto esa situación, tal lo permite. Satanás está orando, pero Dios no ha enviado eso porque Dios no quiere que tú caigas. Y Él no puede ser tentado por el mal. Dice Santiago, es de su propia concupiscencia. Entonces quiero que recuerdes algo. Primero que todo, las tentaciones no son enviadas de Dios. Las tentaciones para caer en el pecado no son enviadas por Dios, sino que vienen de nuestra propia concupiscencia. Entonces, las concupiscencias son los deseos de la naturaleza caída del hombre, los deseos más oscuros que tú y yo tenemos en nuestro ser y en nuestra naturaleza caída y pecaminosa. De ahí vienen entonces las tentaciones. Ahora, ¿cómo opera esto de las tentaciones? ¿Por qué nosotros caemos en pecado? Dice que somos atraídos y seducidos. Y la metáfora de ser atraído y seducido viene de dos ilustraciones del mundo antiguo. La primera es de la pesca. Es decir, Satanás sabe que nosotros tenemos unos deseos que tienden a ser contrarios a la voluntad de Dios. Él sabe esa naturaleza que hay ahí. Ahora, Él sabe que como creyentes queremos honrar a Dios, pero tenemos la batalla. Entonces, para sacar esos deseos oscuros y llevarlos a la consumación, lo que hace es atraernos y seducirnos. Y la metáfora es de la pesca. Es un anzuelo con un señuelo o una carnada. Entonces, lo que podríamos pensar es que Satanás pone un anzuelo con una carnada para que nosotros mordamos, y lo que en realidad hace la carnada es mostrar que hay muerte y hay dolor, que hay un pecado después de eso. Ahora, resulta que en la pesca moderna, pues viendo en nuestros tiempos, hay peces de diferentes tamaños. Para cada pez hay un anzuelo de diferente tamaño, pero también hay una carnada de un color de cierto tamaño. Incluso hay peces que el anzuelo debe ir muy profundo en las aguas, otro en la superficie. Hay una gran variedad de técnicas para pescar. Y lo que está usando aquí Santiago es esa metáfora para hablar de cómo nosotros cometemos pecado y qué es lo que pasa con las tentaciones. Nuestras concupiscencias, que son esos deseos bajos, Satanás quiere que salgan a la luz, quiere sacar lo peor de nosotros y pone entonces señuelos. Entonces, dichosos somos cuando resistimos ante esas tentaciones. Dichoso cuando resistimos a esas tentaciones. Ahora, otra metáfora del mundo antiguo para atraer y seducir era lo que hacían las mujeres rameras. Ellas se perfumaban, se disfrazaban y atraían a los jóvenes para que vinieran y dejaran todo en ellas. Y a la final ellos podían perder sus recursos, sus casas, etc. Entonces, lo que Santiago nos habla es que nosotros tenemos concupiscencia o un deseo por lo prohibido, un deseo y unas pasiones que tienden al mal, que tendemos a satisfacer por medios contradictorios a la palabra de Dios, y Satanás lo que hace es colocar los señuelos para que eso salga a la luz. Es como un imán que atrae. Aquí están los deseos oscuros, él quiere poner algo que atraiga y nosotros entonces caigamos ahí y deshonremos a nuestro Dios. Entonces, las tentaciones no vienen de Dios, vienen de nuestra propia concupiscencia, y Satanás lo que hace es colocar los señuelos para que nosotros caigamos y le fallemos a Dios. La dicha está para el creyente en resistir a todas esas tentaciones. Del verso 15 al 18 veremos la desdicha entonces de caer en las tentaciones. Santiago capítulo 1, verso 15 nos dice lo siguiente:
Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces recuerda, del verso 15 al 18 tenemos la desdicha de caer en la tentación. El mundo quiere que nosotros cedamos ante sus ofertas. Él quiere que practiquemos la fornicación, sexo ilícito, adicciones, robo, mentira, y que tengamos un placer a causa de lo prohibido o de lo ilícito. La expresión pecado hace referencia a errar el blanco, y en este caso sería hacer lo que a Dios no le agrada. Eso puede ser pensamiento, obra y omisión. Entonces, ¿cómo opera el pecado? ¿Cómo opera la tentación? Nos seduce y nos atrae. ¿Sí? Son escenas donde se expresa una oferta para que nuestra concupiscencia sea satisfecha, pero cuando se muerde el anzuelo, vemos que hemos dañado nuestra relación con Dios y todo es una vergüenza. Y eso se expresa en el verso 15. La concupiscencia, que son esas pasiones bajas, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La palabra concebir que está ahí significa arrastrar o captar la atención. Es decir, está la escena donde somos tentados. Coloquemos el ejemplo de cometer adulterio. Tú estás casado y viene una mujer o un hombre y empieza a seducirte, a conquistarte. En el momento en que en tu corazón tu atención es captada y deseas la otra persona que no es tu esposa, aunque tú no hayas llegado al acto sexual físico, en el momento en que tu corazón capta esa atención y lo anhelas, lo concibes, has pecado. Entonces la concupiscencia, una vez es atraída por el anzuelo y tu corazón lo desea, lo saborea, ahí se da a luz el pecado. En ese momento nuestra relación con Dios se rompe y nuestra relación con las demás personas también. Lo curioso de esto es que una persona puede cometer adulterio sin llegar a relaciones físicas con otra persona. Jesús lo dijo de la siguiente manera: cuando un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ha cometido adulterio. Cuando una persona odia a otro, ha cometido y es culpable de homicidio. Entonces el pecado se concibe en nuestro corazón. Entonces, somos dichosos cuando resistimos la tentación. Pero ¿qué quiere Satanás y qué hace con el mundo? Coloca los escenarios, las atracciones, las seducciones, las carnadas, para que nuestro corazón empiece a arder por lo prohibido. Entonces, una vez nuestro corazón es captado en atención hacia eso, se da a luz el pecado. Entonces, no es necesario ir físicamente a tener relaciones con alguien que no es el esposo para ser adúltero. Eso ocurre aquí. Y así con cualquier otra cosa. Muchas personas viven ebrias, pero no consumen alcohol. Y esto lo hablaba con alguien cuando se recordaba el pasado. Si una persona que está caminando con el Señor, pero a veces la nostalgia de cómo vivía antes, lo que ha generado en su corazón es una embriaguez. Porque a veces le duele el no poder estar disfrutando como antes, porque es que ya es cristiano. Ahí en ese corazón, una atracción a lo pecaminoso y un disfrute, aunque no se está volviendo atrás. Entonces Santiago está diciendo, la fe genuina, la fe que soporta las tentaciones, resiste y no cae ante la seducción del mundo, es una fe práctica. Y esto es una gran exhortación para nosotros. Creemos que ser buenos cristianos es
servir en cuanta cosa podemos, dar a cuantas personas podamos bendecir, usar los dones espirituales, pero en nuestro corazón concebimos tantas cosas. No, la fe en práctica también actúa de esta manera, resiste y agrada a Dios y no se desvive por el pecado. La pregunta aquí podría ser, bueno, ¿y quién no ha pecado en su corazón? Yo creo que todos hemos pecado en nuestro corazón. No hay ningún creyente en este momento que pueda salir bien librado de este examen. Si tú, por ejemplo, sabes que Dios te está guiando a hacer algo bueno por medio de su Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de su palabra, y tú no lo has hecho, si tú has omitido esa guianza de Dios para orar por alguien, visitar a alguien, ayudar a alguien, si tú has omitido eso, has cometido pecado porque Dios te ha estado guiando y tú le desobedeces a hacerlo. A veces que creemos que el pecado es únicamente volver a hacer algo que hacíamos antes, como emborracharnos o fumar o decir una vulgaridad. No, el pecado también se cuenta en el momento en que desobedecemos los deseos de Dios. Has orado por alguien, si Dios puso a alguien en tu corazón, lo visitaste, lo llamaste, fuiste, te despojaste de algo que tal vez Dios te dijo, ayuda a esa persona, no lo hiciste, pues igual has cometido pecado, porque no hiciste lo que Dios quería. Entonces son muchas maneras de ver esto. Lo que podemos decir es, Señor, necesito tu gracia, perdóname. Ahora, volviendo a Santiago 1:15, una vez que el pecado ha sido concebido, porque lo anhelé en mi corazón y fui captado en la atención y deseé algo, dice que siendo consumado, da a luz la muerte. En el momento en que tú y yo concebimos el pecado en nuestro corazón, nuestra relación con Dios se rompe, y a eso hace referencia con la muerte. La palabra muerte significa literalmente separación o castigo. Entonces, Santiago nos está mostrando una verdad espiritual que muchas veces desconocemos o pasamos por alto. Y a veces creemos que estamos bien con Dios porque no vivimos como antes, en la manera pública y vergonzosa. Pero si tú estás viendo pornografía y nadie más lo sabe, pero Dios lo sabe, y tú consientes eso en tu corazón, ¿cómo puedes venir a levantar las manos a un servicio tranquilo y salir otra vez a hacer lo mismo? ¿Crees que Dios se agrada de eso? ¿Cree que ese incienso que pretendes elevar, Dios lo está aceptando como un olor grato? Es un olor extraño. Y eso es para cada uno de nosotros, porque hay muerte cuando el pecado se concibe en el corazón. Entonces, si nos basamos en este texto y en lo que es el pecado, desde la concepción en su corazón, ¿cuántas personas están agradando al Señor hoy día? ¿Cuántos creyentes están honrando y agradando y siendo gratos delante de Dios porque vive una vida santa? No quiero asustarte, porque la palabra también nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero la palabra también nos dice, sed santos porque yo soy santo. Si crees que con lo que estamos viendo eres culpable de pecado, porque en tu corazón has concebido el pecado, incluso tal vez has llegado físicamente a traicionar a tu cónyuge, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que restaurar tu relación con Él y tomar decisiones serias frente al pecado. Porque va a traer desdicha, va a traer muerte. Y la dicha para el cristiano está en resistir, soportar las tentaciones. Ahí hay dicha, y esa dicha Dios quiere que nosotros vivamos. Esa dicha es la que Santiago quiere que nosotros experimentemos. Esa es la dicha. Recuerda que Santiago, siendo medio hermano de Jesús, llegó a decir que él está como loco. Pero después ha dicho, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Santiago ha pasado a una nueva vida en Cristo Jesús. Santiago dice, bueno, voy a leer un comentario, y es el siguiente. Santiago representa la lujuria de los hombres como una ramera que atrae su entendimiento y voluntad a brazos impuros. Y de esa conjunción concibe el pecado. El pecado, al producirse,
actúa inmediatamente y se alimenta de la repetición frecuente, hasta que al final gana tal esfuerzo que a su vez engendra la muerte. Esta es la verdadera genealogía del pecado y de la muerte. Un comentarista de apellido Clark. Entonces, la concupiscencia actúa en nosotros. Satanás usa el mundo, al incrédulo, para atraernos, para poner una escena y atraernos. Entonces, eso se puede dar de muchas maneras, en diversos escenarios, porque las carnadas Él las coloca de acuerdo al pez. Sí, así que si tú crees que estás muy firme como creyente, pues recuerda, en la pesca se usa un anzuelo para tiburones con carnadas muy grandes y son atrapadas. Algunas veces se pesca con redes, así que no te descuides. El apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Así que no te creas la gran cosa, sigue humillado delante de Dios y sigue fortalecido delante de Dios, no ser que vayas tú a hacer lo que criticabas que otro hizo. Santiago termina en el capítulo 1, ahí en el verso 16, diciendo: amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, no debemos creer que la tentación viene de parte de Dios, sino recordar que viene desde nuestra concupiscencia, de nuestro ser, siendo atraído por el mundo. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de Dios. Ahora, dice Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca ha guiado a su pueblo hacia el pecado y Él no va a cambiar eso ahora. Entonces no podemos llegar a decir, como algunos dicen, que Dios decretó mi pecado, lo escribió en un libro y en la esquina entonces tuve que cometer ese pecado porque Dios lo dijo. No, Dios no cambia. El pecado viene de nuestro corazón y tenemos que tener cuidado contra las estrategias que Satanás pueda usar para hacernos caer. Jesús dijo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, pidiendo al Padre, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, el ánimo con este texto es recordar que la fe práctica soporta y resiste la tentación, pero también que Dios nos puede librar de las tentaciones y nos da su Espíritu Santo para estar firmes con dominio propio, nos da su palabra para que nosotros podamos conocer lo bueno, conocer lo malo, para tener advertencias de personas que honraron a Dios, de personas que deshonraron a Dios. Tenemos todas las herramientas para vivir y agradar a Dios. Así que, ¿cómo es tu fe? ¿De qué manera crees que tu fe se muestra en la práctica? ¿Solo haciendo buenas obras? ¿O habías considerado de que una fe genuina resiste la tentación? Quiero terminar con la siguiente expresión. La fe no se ve puesta a prueba únicamente con circunstancias de escasez. No, nuestra fe es puesta a prueba y manifiesta su calidad cuando somos expuestos en tentaciones. Así que quisiera que oráramos y que meditáramos en esto. El Señor no quiere que seamos religiosos, quiere que seamos hijos suyos, caminemos en santidad, que reconozcamos que hay un enemigo que está al acecho. El apóstol Pedro dijo que Satanás es como un león que anda rugiente buscando a quien devorar. No te descuides. Si estás siendo tentado en cualquier área, resiste. El apóstol Pablo dijo en cuanto a la fornicación: huye. Pídele a Dios que te dé estrategias, que te dé habilidad, discernimiento para ver las tentaciones claramente, pero también para evadirlas. No te sometas tú mismo a la tentación. Si tienes que hacer uso de computadores, celulares, colócale filtros para que no salga propaganda que incite al sexo, a ese tipo de vicios o cosas.
Si tienes que alejarte de algunas personas porque lo que inciden es para tu mal, hazlo. No vamos a salir del mundo, pero si podemos tomar medidas para que mi caminar con Dios se lleve a cabo, hay que hacerlo. Sumérgete en las escrituras, sumérgete en la oración, ten compañerismo con hermanos que están creciendo en la fe. Todo eso puede ser una ayuda para nosotros como hijos de Dios, y sobre todo, deja que el Espíritu de Dios que está en tu corazón, que es poderoso, que nos da dominio propio y amor, te guíe. Escucha su voz, escucha sus advertencias, para que no vayamos nosotros a vivir en el pecado. Amado Dios, te damos gracias por este día, por esta mañana que nos das, por tu palabra, Dios, por recordarnos que hay una gran dicha para nosotros a la hora de resistir las pruebas, a la hora de resistir ante la tentación y no ceder ante ella. Te pedimos, Dios, que nos llenes con tu Espíritu Santo, nos des fuerza, Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos tomar decisiones que te agraden, que te honren, que podamos ser astutos, Dios, y discernir esas estrategias que Satanás usa para que nuestra carne se satisfaga, Dios. Si hay alguna persona que está siendo tentada por el pecado, cualquiera que sea, Dios, dale la fuerza para no caer, Señor. Y si hay alguna persona siendo irresponsable y no se usa de estrategias, no se llena de tu palabra, no ora, Dios, que pueda reflexionar, porque tú no quieres que vivamos en muerte ni en pecado. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, y te pedimos que nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.